Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludar a cada uno de ustedes en esta mañana, en la cual nosotros como cristianos damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de recordar lo que Él hizo en la cruz, pero también, hermanos, 3 días después, como dice la Escritura, Él resucitó. Y porque Él vive, hermanos, a nosotros nos dio la oportunidad también de tener esperanza. Como le dice Pablo a los Corintios, no predicamos a un Cristo muerto, a un Cristo crucificado, sino a alguien que salió de entre los muertos. 2 de los temas más comunes en todas las religiones es lo referente a la muerte y a la resurrección. Cada una de ellas busca ponerle un nombre a lo que existe después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? La Biblia, hermanos, es el único libro sagrado, el único. Usted puede compararlo con cualquier otro, el Corán, el Popol Vuh, todos los que usted pueda nombrar, el libro del Mormón, lo que usted quiera, pero la Biblia es el único que comprueba 3 cosas. Número 1, ¿de dónde venimos? ¿Quién es el creador? ¿Quién es aquel que tuvo en su mente crear todo este universo tan vasto y lo que existe en él? Número 2, ¿quiénes somos? Nos da identidad. Pero el tercero y más importante, hermanos, ¿a dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué evidencias tenemos nosotros de la resurrección? La confusión que ha desatado a través de nuestros pensamientos, de nuestras interpretaciones y las mismas religiones han llevado a muchos simplemente a evitar el tema o a volverse agnósticos. Simplemente dicen es improbable, no se puede saber, quizás no murió, solamente sufrió un paro temporal, o hay gente escéptica, ¿verdad?, que dice hasta no ver, no creer, como lo hicieron uno también de sus discípulos. Los pilares del cristianismo, hermanos, se basan, todos los pilares del cristianismo están basados en la vida de Jesucristo. Acompáñenme a leer, por favor, lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera a los Corintios 15, y quiero leer ahí solamente los versículos del 1 al 5. Primera a los Corintios 15, del 1 al 5. Sígame con su vista. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Fíjense, hemos recibido el mensaje, el evangelio, en el cual también, y subrayo los hermanos, ¿qué debemos de hacer en el evangelio de Cristo? Perseverar. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y termino con el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y continúa Pablo dando una lista, y él finalmente se pone al final de la lista y dice, me apareció también a mí. Este evento sin duda marcó la historia del mundo. Basta decir, hermanos, que el día de hoy muchas iglesias se reúnen con el propósito de darle gloria a Dios, de agradecerle por el privilegio que nos da a nosotros de saber que sí hay poder sobre la muerte. Y que el único que obtuvo ese poder, lo comprobó, lo venció, fue el Señor Jesucristo. Mientras Él estaba vivo, hermanos, Él decía, en Juan capítulo 11, se lo dijo a Marta y María, después de haber tenido la trágica pérdida de su hermano Lázaro, que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Y los que vivimos, no moriremos eternamente. Esas son las preguntas que la gente quiere saber. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué hay después de la muerte? Existe, hermanos, y disculpen lo que voy a decir, porque es verdad, un interés satánico, demoníaco, por menospreciar la vida de Jesús. Hoy en día, hermanos, no se menciona a Jesús. Se menciona, hermanos, a un animal
en el cual no tiene nada de relevancia con el evento de Jesucristo. ¿Sabe a qué me refiero? Desde el primer día de ese acontecimiento, hermanos, el tema ha sido ocultado. Aún las mismas religiones, porque la religión fue creada por el hombre, no por Dios, sino por el hombre, ellos han buscado ocultar esta verdad. Permítame leerle lo que dice Mateo, por favor, Mateo 28, de versículos del 11 al 15. Ahorita lo acabamos de leer, pero quiero hacer hincapié en lo que sucedió en aquel tiempo con todos los religiosos. Mientras ellas iban, he aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Les dijeron que habían visto ángeles? Sí. ¿Dijeron que habían sido movida la piedra? Sí. Todo eso fue real y se lo dijeron a los sacerdotes, que hago un paréntesis, dice Hechos 2 más adelante, que muchos de los sacerdotes también siguieron a la fe. En muchos de ellos hizo mella en su mente y en su corazón. Pero fíjense lo que dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál dicho, hermanos? Que su cuerpo fue robado, hurtado por sus discípulos. ¿Es eso verdad? ¿Fue eso verdad? No, no lo fue. Y ese es un interés, hermanos, satánico por ocultarlo. Lamentablemente, aún dentro de aquellos que aparentemente participaban del cristianismo, han tratado de tacharlo como mentira. Permítame leerle unos pasajes rápidamente. Hechos 17, tenemos por ejemplo Hechos 17, versículo 32. Fíjense lo que dice, y aún los judíos, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué hacían? Se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿No está el mundo así, hermanos? Fíjense lo que dice 1 Corintios, vamos a regresar, 15, pero ahora los versículos del 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense, Pablo está diciendo que este evento tiene gran impacto en el cristianismo. Este evento fue lo que hizo el éxtasis, fue lo más grande para el cristianismo, para comprobar que Jesús es Dios. Él es el autor de la vida, hermanos, como lo dice Hebreos capítulo 1. Y se le dio la autoridad de dar su vida y volverla a tomar. Pero no somos, Pablo está hablando, ¿verdad?, de una manera metafórica, porque en realidad sí sucedió, hermanos. Y este evento que marcó la historia a nosotros nos debería de causar mucho gozo y ánimo, y también el deseo de hablarle a la gente. Esto es un poder, hermanos, otorgado de Dios. Es un poder otorgado de parte de Dios. La Biblia dice que la resurrección es una realidad y que esta vida no lo es todo, mientras que la muerte es el final solo de la vida física. No es el fin de la existencia humana. Muerte no significa dejar de existir. Miren,
Desde el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él les dio una sola orden y les dijo: el día que ustedes comieran de este árbol del cual no deberéis comer, ciertamente, ¿qué dijo, hermanos? Moriréis. ¿Murieron? ¿Murieron, hermanos? No. Fueron separados. La palabra muerte significa separación. Cuando Cristo muere, hermanos, su cuerpo, su espíritu y su alma se separan. Es lo mismo, hermanos, cuando la Biblia habla de la muerte segunda. ¿Cuál es esa muerte? La separación de tu espíritu y tu alma de Dios. Porque Dios es vida. Y eso es lo que la gente debe escuchar. No vamos a dejar de existir. Físicamente, bueno, nuestro cuerpo se queda aquí e iremos ante la presencia de Dios. La primera gran resurrección, hermanos, quiero que lean, por favor, 20 al 26, ahí en 1 Corintios 15, síganme con su lista, ahora de 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Porque Él volvió a vivir y nunca más volver a experimentar muerte. Hubieron más personajes en el Antiguo Testamento, y el mismo Señor Jesucristo resucitó a personas, los trajo a la vida, pero ellos volvieron a morir. La diferencia en que Jesús es la primicia, el primero, es de que Él nunca más volvió a experimentar muerte. La primera gran resurrección de la iglesia, hermanos, ocurrirá en el momento del rapto. Todos aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo durante la era de la iglesia y murieron antes del arrebatamiento, dice la Biblia que vamos a resucitar. O los que han muerto, ¿verdad? El tiempo de la iglesia comenzó el día de Pentecostés y terminará cuando Cristo regrese para llevar a los creyentes de regreso al cielo en Él. Hermanos, cuando Cristo resucita, todavía estuvo 50 días en esta tierra. 50 días. Él ascendió el día de Pentecostés, unos días anteriores a esos. Entonces, históricamente se cree que él estuvo alrededor de 50 días aquí en la tierra, cuando reciben el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que va a regresar. Juan 14, del 1 al 3, usted lo ha leído. Estaba él enseñando a sus discípulos. Juan 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde fue Cristo, hermanos? A preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense cómo lo explica el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice ahí? Resucitarán primero. ¿Qué le va a pasar a los seguidores de Cristo, hermanos? También van a resucitar. Fue la promesa, hermanos, que Cristo hizo con un cuerpo renovado, transformado. Luego nosotros, los que vivimos, así pensaba Pablo, ¿verdad?, que iba a suceder durante su tiempo. Imagínense, hermanos, estamos hablando de 1900 años, alrededor de 1950 años, y no ha sucedido. Este es el punto que quiero llegar, hermanos. Si todo lo que se cumplió en la vida de Cristo fue verdad, o todo fue verdad, ¿verdad?, todo lo escrito se cumplió en la vida de Cristo, ¿se cumplirá esto también? Sí. Nosotros también vamos a resucitar, hermanos. Ese evento que Cristo tuvo también es para nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo explicó que no todos los cristianos morirán, pero todos serían transformados y recibirían un cuerpo con la naturaleza de la resurrección. Algunos sin tener que morir. Los cristianos que estén vivos y los que hayan muerto serán arrebatados
para encontrarse con el Señor en el aire y estar con Él para siempre. Si usted quiere saber más información de cómo será ese cuerpo, lo puede leer en 1 Corintios 15, los versículos del 50 al 58. Cuando tenga oportunidad, léalo. Otra gran resurrección ocurrirá cuando Cristo regrese a la tierra. Entonces, el primer evento que acabamos de ver, hermanos, es el arrebatamiento, perdón. La segunda venida es el final, está hacia el final del periodo de la tribulación. Después del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, la tribulación es el siguiente evento después de la edad de la iglesia en la cronología de Dios, los eventos que la Biblia nos marca. Este será un tiempo, hermanos, de juicio terrible sobre el mundo, descrito con gran detalle, hermanos, en Apocalipsis, los capítulos del 6 hasta el 18. En ninguna parte de ahí, hermanos, se menciona a la iglesia. En ninguna parte. ¿Usted puede buscar? Hay judíos, sí hay judíos, pero no la iglesia. Aunque los creyentes en la época de la iglesia no estén presentes durante la tribulación, sí habrá salvación para las personas que se quedaron. Muchos entrarán en razón y pondrán su confianza en Jesús como su Salvador. Pero ¿por qué esperar hasta que se manifieste la ira de Dios, cuando hoy podemos recordar con libertad el evento de la resurrección? Hermanos, imagínense al Señor Jesucristo, su cuerpo fue destruido, como dice la misma Escritura, quedó escarnecido. Escarnecer quiere decir que le arrancaron carne, ¿verdad? Aquí hay una muy buena representación del látigo que se utilizó, donde había huesos y pedazos metálicos, donde cuando se golpeaba se encajaba en la piel y al jalarlo obviamente desgarraba. Esa era la palabra escarnecer, ¿sí? Eso es la palabra escarnecer. Tiene dos significados, pero cuando se utiliza, cuando a Cristo lo escarnecieron, significaba eso. Le arrancaron su piel estaba viva, todo su cuerpo. No se limitaban a la espalda, básicamente era donde cayera el golpe. ¿Me van siguiendo, hermanos? O sea, disculpe, quedó como un guiñapo, ¿verdad?, de hombre, todo destruido su cuerpo físico, porque la Biblia nos enseña que Dios lo permitió, quedó en silencio, lo permitió, porque en él cargaría el pecado. Así dijo Pablo. Pablo dijo: Cristo murió por nuestros pecados. Porque ¿qué pecado cometió Cristo, hermanos? Ninguno. Dice Hebreos capítulo 4, usted lo puede leer del 12 hasta el 16, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ese pecado, hermanos, que cargó fue el tuyo y el mío. Todo lo que existe en el mundo, la mentira, el odio, la inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, robos, tranzas, lo que usted quiera llamar, el Señor Jesucristo lo tomó en su cuerpo y por eso fue destruido. Pero al tercer día, hermanos, dijo: ya fue pagado, ahora también les voy a dar vida. Lamentablemente, hermanos, la gente no lo quiere conocer. Hoy tenemos la oportunidad de creer y disfrutar de estos beneficios otorgados por este evento, hermanos. La pregunta es: ¿qué significa Cristo para usted? Un Cristo resucitado. Cuando Él asciende al cielo, hermanos, Hebreos capítulo 1 nos relata lo que sucede. Quizás usted, hermanos, ya lo ha leído, pero quiero que lo vea junto conmigo lo que sucedió después de que Cristo asciende al cielo. En Hechos 1 se nos dice que el Señor Jesús estaba dando las últimas órdenes. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué eventos siguen? Dinos, ¿cuáles son esos eventos que siguen? El Señor Jesucristo fue muy claro y les dijo: no les compete a ustedes, ¿verdad?, saber esto. Solamente vayan y prediquen. Sean testigos, así les dijo, ¿se acuerdan? Que serán testigos cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que subió en una nube, o mejor dicho, ascendió al cielo y una nube lo ocultó, así fue como subió. Y los discípulos, mientras veían hacia el cielo, aparecieron dos varones, dos ángeles, diciéndoles: así como habéis visto ascender, así también descenderá. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasó cuando ascendió?
Fíjense lo que dice Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. Fíjense, hermanos, se tradujo por el Hijo. En el original dice a través del Hijo, o en la representación del Hijo. Cristo es Jesús, es Dios, a quien constituyó heredero de todo, y por a quien sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es Dios. ¿Quién más puede tener la sustancia de Dios y la imagen de Dios? Así como lo especifica aquí, el resplandor de su gloria, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense lo que dice. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué dice Dios Padre de su Hijo? Tu trono, oh Dios. Cuando Cristo asciende al cielo, hermanos, aquí dice, Jesucristo entra ante el Padre, ya habiendo consumado lo que él mismo dijo en la cruz, dando la orden, dejando a la iglesia establecida. Entra hasta el Padre y le dice a los millares de los ángeles, adórenle, Él es mi Hijo, Él tomó el lugar, como dijo Filipenses 2, se despojó de sí mismo, no escatimó ser igual a Dios. Jesús es Dios, el Dios creador del universo, como dice, murió por ti y por mí, y resucitó, hermanos. Y al llegar ante Dios, todos los ángeles adorándole y glorificando su nombre, llega Cristo ante su Padre y su Padre le dice, tu trono, oh Dios. A mano derecha. ¿No dice eso? Ahí acabamos de leer en el versículo 2, sentado a la diestra. El Padre, todos los ángeles adorándole, llega al trono de la gloria de Dios y le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad, le dio su cetro, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, es decir, ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios le dice, siéntate. Ángeles, vayan y sirvan a los que creen en mi Hijo. Eso sucedió, hermanos, cuando Cristo asciende al cielo. Y ahí está sentado a la diestra de Dios, hermanos, intercediendo por ti y por ti. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer con ese Cristo? Dios envió a nuestra protección, a nuestro cuidado, los que creemos en Cristo, los ángeles. El día de hoy le damos muchas gracias a Dios por enviar a Cristo Jesús. Te ama profundamente y ahí está sentado a la diestra de su Padre, pidiendo, rogando para que alguno de nosotros le hable a esa persona. ¿No hace eso el Espíritu Santo? Nos habla, dice, háblale a esa persona, dile que lo amo, dile que hay esperanza, dile que yo morí y le perdono todos sus pecados si cree que yo soy el Hijo de Dios, que morí por él en una cruz y que al tercer día resucité.
Eso es el mensaje de salvación. Dios te ama y te ama profundamente. A todos hemos pecado, todos y amigos. Te invito a que medites en esto. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Si tú quieres decirle en esta tarde, esta mañana, a Dios que estás agradecido por enviar a Cristo. Ahorita ya no está crucificado. No está crucificado. No vale ni la pena tenerlo en un crucifijo, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Enseña que predicamos a un Cristo resucitado. Si tú crees que Él sí murió por ti en una cruz para pagar por tus pecados, era inocente, no merecía la muerte, pero Él tomó ese lugar para darte vida eterna, para pagar, mejor dicho, por tus pecados. Y que al tercer día resucita para comprobar que es el autor de la vida. Nadie se la quita, Él la pone y la vuelve a tomar. Y como Él dice, tengo las llaves, Apocalipsis 1, del Hades, de la muerte, del Abadón, el lugar de los muertos. Él tiene las llaves. Si tú le crees y le dices, Señor, creo que me amas, y la manera en que me lo mostraste fue enviar a Cristo Jesús, y te pido perdón por mis pecados, y dile cuáles, Él ya lo sabe, no te avergüences, Él ya lo sabe, no se lo tienes que confesar a hombre, sino a Dios. Él ya lo sabe, Él te perdonará, te limpiará y te hará su hijo, y heredarás la salvación, y tendrás a tu protección la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Si tú le crees, dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Créeme, ven a Él, pídele perdón y haz que cambie tu vida. ¿Hay alguien aquí que quiera entregarle su vida a Cristo? Levante por favor su mano. ¿Alguien aquí? Bueno, quizás ya sean todos salvos. Quiero insistir una vez más. Si ya le entregaste, si no le has entregado tu vida a Cristo, si no vives para Él, si te avergüenzas quizás de ser cristiano o no vives un cristianismo real, te invito a entregarle tu vida a Cristo. Pero si ya lo has hecho, bueno, te animo a que continuemos predicando a la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque allá en el cielo se busca la salvación del hombre, pero ya fue hecho, el evento ya fue hecho. Solamente nosotros tenemos que señalar que en Jesús hay salvación y hay vida, y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Por tu amor
porque